bendición estar en la casa de Dios. Amén. Vamos a tener un tiempo para leer la Biblia antes de orar por la palabra, y vamos a hacerlo quizá de una manera un poco diferente. En el libro de los Salmos, en el capítulo 19, nos encontramos con los versículos 7, 8, 9 y 10. ¿Y cómo lo vamos a leer en esta mañana? Yo voy a leer una parte a medias y usted completa con lo que sigue. Esto lo vamos a hacer en el verso 7, en el 8 y en el 9. Pero el versículo 10 lo vamos a leer todos juntos. ¿Se entiende? Ahora, antes de comenzar, quisiera que en esta mañana todas las personas que han traído su Biblia la puedan levantar en alto. Todos los que han traído su Biblia. Muy bien. Ahora, quiero que mire a la persona que está a su izquierda, a su derecha, y si no ha traído la Biblia, dígale: trae tu Biblia la próxima vez. Puede ser que un domingo los proyectores no funcionen, y cuando queramos leer la Biblia en comunidad, quizá usted va a tener que compartir con la persona que está a su lado. Ahora, imagínese que usted no trae la Biblia y la persona a su izquierda no trae la Biblia y la persona a su derecha no trae la Biblia. ¿Qué va a compartir? Es bueno, amados, que podamos traer la palabra de Dios a la casa de Dios, porque son sus palabras para nosotros. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 19, y vamos a leer en esta porción los versos del 7 hasta el 10. Y como le dije en un principio, los primeros versículos 7, 8 y 9, yo voy a leer una parte, usted completa con lo siguiente, pero cuando lleguemos al versículo 10, ese sí lo vamos a leer todos juntos. Amén. Leamos la palabra del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 19, los versos del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Y al contar de 3, leemos todos juntos el verso 10. 1, 2 y 3. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y que me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos agradecidos una vez más por la bendición que es el estar aquí en tu casa. Queremos rogarte, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas como solo tú lo sabes hacer. Señor, confiamos en tus promesas y confiamos en lo que tú has dicho, que cada mañana nuevas son tus misericordias. Por eso, Padre, si en algo te hemos fallado, si en algo nos hemos equivocado, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y confiamos en el sacrificio de Cristo, que cada mañana nos hace aceptos delante de tu presencia. Padre, en esta mañana, alimenta nuestras almas. Trae de ese fruto espiritual que necesitamos. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. En la iglesia dice: amén. Amén. ¿Cuál es el tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana? La prioridad entre prioridades. ¿Cuántos aquí tenemos prioridades? Todos, ¿verdad? ¿Qué es una prioridad? Consideramos como una prioridad algo que tiene importancia, algo que no ocupa un lugar más en nuestra vida, sino uno de los primeros lugares. Y cuando nosotros hablamos en este tema de la prioridad entre prioridades,
estamos hablando de algo que importa más, entre otras cosas que también son importantes. Por eso hablamos de la prioridad entre prioridades. Amados, nosotros no vamos a tener sino esta vida, esta que está aquí, para poder experimentar lo que es o usar bien o usar mal el tiempo. Pero tiempo, como lo conocemos en esta vida, solo aquí. Luego, lo que nos espera es la eternidad. Allá no hay tiempo. Tiempo solamente hay aquí. Entonces, ocurre que como hijos de Dios, nosotros debemos tener muchísimo cuidado con nuestro tiempo. ¿Cómo lo usamos? ¿En qué lo estamos usando? Y sin duda alguna, que aquello que en nuestra vida es una prioridad, pues va a demandar de nosotros ocupar tiempo en eso. ¿Correcto? Podríamos mencionar algunos ejemplos. Quizá usted ha escuchado a alguna persona decir: quisiera que el día tuviera más de 24 horas. Quizá usted lo ha dicho. Yo recuerdo que por un tiempo oraba y le decía al Señor: Padre, ojalá que el ser humano no tuviera que dormir. Ojalá no necesitáramos dormir. Porque cuando uno duerme, ¿qué es el mínimo que uno debería dormir para estar bien? 8 horas. ¿Qué podría hacer yo con 8 horas? Pero el descanso es importante. Y no solamente importante, sino que el descanso debería ser una prioridad de nuestra vida. ¿Sabe? Muchas cosas que Dios no las necesitaba, pero solamente las hizo porque sabía que nosotros sí las necesitábamos. Nosotros debíamos ver en Él un ejemplo de eso que en nuestra vida debe ser una prioridad y que es importante. Por eso leemos en el libro de Génesis que al séptimo día, ¿qué hizo Dios? ¿Él necesitaba descansar? No. Pero lo hizo para sentar un precedente y enseñar a sus hijos que el descanso es importante y debe ser una prioridad de nuestra vida. Cuando el descanso es bueno, todo lo que hacemos es bueno. Y en el trabajo podemos desempeñarnos de mejor manera. El servicio que prestamos a Dios en la iglesia lo podemos hacer de mejor manera. El descanso es importante, es una prioridad. Pero no es la prioridad entre otras prioridades. Con lo que nosotros hemos estado leyendo, amados, es muy probable que ya usted sepa de qué vamos a estar conversando hoy. Y es que en este pasaje del libro de los Salmos nosotros encontramos una descripción preciosa acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y en un mundo donde hay tantas, pero tantas distracciones, tantos ladrones de tiempo, nosotros como cristianos debemos saber bien a qué le dedicamos cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Vamos a ir desmenuzando estos versículos que leímos, empezando con el verso 7. Y vamos a encontrar aquí una profunda, diga conmigo profunda, una profunda comprensión de la centralidad y de la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Versículo 7 dice en su primera parte: la ley de Jehová, ¿qué es? Perfecta. Diga conmigo perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y vamos a quedarnos allí por un instante. Aquí se nos dice que la palabra de Dios es perfecta. El punto 1 que vamos a desarrollar en esta mañana es, lo vemos en pantalla, la palabra de Dios, punto 1, ¿qué dice? ¿Y qué hace? La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Ahora, la palabra de Dios es perfecta ¿en qué sentidos? Tenemos dos sentidos que debemos considerar. En primer lugar, tenemos que decir que la palabra de Dios es perfecta en términos de su inerrancia y su pureza. ¿Qué es inerrancia? Que no tiene error. La palabra de Dios es perfecta
es inerrante, no tiene error. Hace algunas semanas recuerdo que me encontraba en la cama, ya listo para dormir. Me puse a leer unos comentarios que me encontré en una red social que se llama Threads, en español es hilos. Y algunas personas estaban hablando en contra de la Biblia, diciendo que es un libro más, escrito por hombres, que está llena de errores y de contradicciones. Entonces recuerdo que en ese momento vi el reloj, dije, bueno, son como las 9:30 de la noche, tengo espacio como para poder conversar un poco, y entonces me metí en ese hilo, me puse a conversar, y a esta persona que estaba diciendo que la Biblia es un libro más, lleno de errores y contradicciones, entonces le dije, ¿podrías por favor mencionarme algunos pasajes donde tú consideres que la Biblia se equivoca y aquellos otros donde me estás diciendo que se contradice, para poder evaluarlos y entonces ver si es cierto lo que estás diciendo o quizá hay un error de interpretación? Y claro que hay muchas personas que en redes sociales a veces solamente les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Pero a esta persona sí le gustaba enseñar la mano. Entonces empezó a escribir. Y empezaron a llegar los textos bíblicos. Y empezaron a llegar los pasajes. Bueno, para no alargar la historia, no pude dormir esa noche y pasé como 6 horas conversando. Gracias a Dios, la persona que creía que la Biblia se contradecía y que tenía errores, terminó aceptando que la Biblia no tiene errores. Y pudo ver que esas aparentes contradicciones son solamente aparentes. Y claro que esta ilustración que pasó, la cuento, porque amados, nosotros aquí como pastores estamos aquí para servirles. Y si usted tiene dudas, cuestionamientos, sean suyos o de alguien que viene a usted, puede conversar con nosotros. Y nosotros podemos, con toda la paciencia y el amor del mundo, enseñarles a través de la palabra lo que dice la palabra. Y amados, la Biblia, la palabra de Dios, es perfecta. No se equivoca, no tiene errores, es inerrante, no se contradice. Y todo cristiano que ha invertido su tiempo en leer la Biblia y conocerla, lo puede decir con toda seguridad y certeza. Porque una cosa es que quizá usted vaya por allí y diga, la Biblia no tiene errores, la Biblia no se equivoca, porque mi pastor así lo dijo. Y otra cosa es que usted lo diga porque usted la ha leído, la ha escudriñado, la ha estudiado y se ha dado cuenta. Entonces, amados, la palabra de Dios es perfecta en primer lugar, en un primer sentido, cuando hablamos del término de su inerrancia, de su pureza, no tiene contradicciones. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios es perfecta porque tiene la capacidad de transformar la vida de una persona. El punto número 1 nos dice que la palabra de Dios es perfecta, que ¿qué hace? Convierte el alma. Ahora, cuando hablamos de convertir el alma, amados, esto ocurre en 2 tiempos. La Biblia nos dice que la fe viene por él y el oír la palabra de Dios. Hay una conversión inicial, algo que ocurre una vez, la primera vez que creímos. Pero luego de esa conversión hay una conversión progresiva. Es decir, hay algo que el Espíritu Santo hace la primera vez que creímos y luego cada día que nosotros nos acercamos a la palabra, hay algo que Dios continúa haciendo en nuestro interior. Entonces hablamos de una conversión primera, una conversión inicial, y luego hablamos de una conversión progresiva. La palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma, y no hay nada más ni nadie más que lo pueda hacer. Nuestras vidas pueden ser renovadas y transformadas desde adentro. Y aquí tenemos la frase número 1 de lo que ya hemos venido diciendo. La palabra de Dios
transforma el alma inicialmente por el Espíritu Santo y luego, diga conmigo, progresivamente. ¿A cuánto les gusta el progreso? No estoy hablando del pueblito, el progreso, no, estoy hablando de progresar. Podemos progresar en nuestros trabajos, ser ascendidos, tener un mejor sueldo. Podemos progresar en nuestros estudios, alcanzar nuevos niveles académicos. Tantas maneras de progresar. Pero si hay un progreso que es el más importante, es el progreso espiritual. Y el progreso espiritual es algo que se debe dar en la vida del cristiano de manera constante. Es decir, todos los días voy creciendo para ser más como Jesús y menos como yo. Y eso no se puede lograr solamente pidiéndoselo al Señor. Hay que pasar tiempo con la palabra. Porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Amados, hoy en día, más que nunca, es necesario que los hijos de Dios hagan de la palabra su prioridad, entre otras prioridades. El enemigo ha venido planteando una estrategia que le ha estado funcionando. ¿Sabe cuál es esa estrategia? Lo tenemos en pantalla. La frase número 2 nos dice: la estrategia del enemigo es normalizar lo que está mal y escandalizar lo que está bien. Y le ha funcionado tan bien a Satanás. Este plan le ha resultado maravillosamente bien, que hoy en día hay cristianos que se están preguntando si algo que van a hacer está bien o está mal. ¿Por qué hay cristianos que se hacen estas preguntas? Porque el enemigo se ha encargado de ¿qué? Normalizar lo que está mal y escandalizar lo que está bien. Un cristiano comprometido con la lectura, la meditación de la palabra, muy pocas veces tendrá que preguntarle a Dios si algo que va a hacer está bien o está mal. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Y si nosotros invertimos nuestro tiempo en estudiar y meditar este libro, vamos a poder discernir con facilidad aquello que es bueno de aquello que es malo, o de aquello que es bueno y aquello que es mejor. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Cuando nos enfrentamos a decisiones, tentaciones, dificultades, donde pareciera difícil discernir cuál es la voluntad de Dios, es la palabra la que tiene la capacidad de guiarnos. Es la palabra la que tiene la capacidad de corregirnos. Es la palabra la que tiene la capacidad de señalarnos el camino, porque, amados, no hay otro texto, no hay otro consejo, no hay sabiduría humana que pueda cumplir como cumple la palabra de Dios. Debemos hacer de la palabra nuestra primera y última consulta. Nuestra primera y última consulta debiera ser lo primero y lo último. Y eso nos asegura que lo que hay en medio nos salga bien. Porque entonces estamos cumpliendo con que la Biblia, la palabra de Dios, sea prioridad entre prioridades.
Dígale a la persona que está a su lado, la palabra de Dios tiene que ser una prioridad. La palabra de Dios es una prioridad. Ahora dígale, no te duermas. No te duermas. No te duermas. Dígale por si acaso, ¿no? Desde arriba se ve todo. La palabra de Dios es que convierte. Y hasta aquí el punto número 1. Este mensaje se va a desarrollar solamente en 4 puntos. Ya acabamos con el primero, vamos con el segundo punto. Volviendo al pasaje, en el libro de los Salmos capítulo 19, la segunda parte del verso 7 nos dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De ahí sacamos el segundo punto de este mensaje. ¿Qué dice? La palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos quieren ser sabios? Si me hubieran hecho a mí la pregunta, hubiese respondido: depende. ¿Sabio según el mundo? ¿O sabio según Dios? Porque una cosa es sabiduría humana y otra muy diferente es sabiduría divina. ¿Cuál cree usted que es mejor? La palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Este segundo punto resalta que el testimonio de Dios es fiel. Y esta fidelidad nos habla de confianza, nos habla de seguridad. Las promesas y las enseñanzas de Dios son un refugio seguro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no falla. El testimonio de Dios es confiable. Proviene de un Dios inmutable, un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es interesante que en el transcurso de la historia han habido pastores que no hicieron universidad. En la historia hay pastores que ni siquiera terminaron el colegio y que luego de pasar el tiempo hubieron instituciones académicas que les reconocieron un título sin haber hecho la universidad. Porque cuando trataban con estos pastores, se quedaban maravillados de la sabiduría que tenían. Y es que, claro, estos pastores habían invertido tiempo en la palabra. Amados, la sabiduría que proviene de Dios no es algo que nosotros podamos recibir mediante una imposición de manos. Oh, si reciben esta hora más sabiduría de Dios. Ojalá fuera así. Pero no. Tampoco depende de qué tanto usted se lo pida al Señor en oración. Pastor, tengo 3 alarmas. Una para la mañana, una para la tarde, otra para la noche. Mañana, tarde y noche oro y le pido a Dios lo mismo a la misma hora. Señor, hazme más sabio. Señor, hazme más sabio. Hazme más sabio. Orar no basta. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Si nosotros meditamos en este libro, nos dedicamos a escudriñar la palabra,
Dios nos hará más y más sabios. Y en este mundo, así como están las cosas, Dios necesita muchos de sus hijos con sabiduría que viene de lo alto. Sabiduría terrenal. Ya hay muchos que se creen sabios. Amados, la palabra de Dios obra de una manera especial en aquellos que con corazones sencillos se acercan a Él. Y cuando hablamos de ser sencillos, ¿de qué estamos hablando? Diga conmigo dependencia. Es vivir en una actitud donde todos los días pienso, yo no puedo, Él puede. No soy yo, es Él. No es en mis fuerzas, es con sus fuerzas. Y una vida sencilla se traduce en una vida de entera dependencia de Dios. No puedo confiar en lo que este mundo me pide que yo debo hacer. Debo confiar en el Señor, Él es el único que no falla. Amados, la palabra de Dios es fiel, hace sabio al sencillo. No importa cuán limitado e inexperto muchas veces nos sintamos, cuando nos sumergimos en la palabra encontramos sabiduría necesaria para vivir de acuerdo a los principios de Dios. La Biblia, amados, no es un libro complicado. Dígale a la persona que está a su lado, no es complicado. Porque hay personas que piensan que la Biblia es un libro complicado. Complicado es álgebra de Baldor. Eso sí es complicado. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la Biblia, no es un libro complicado. No es un libro que haya sido destinado solamente a los eruditos. Un libro dado solamente para los pastores. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta de amor de Dios a sus hijos, diseñada para ser entendida, para ser aplicada. En medio de la incertidumbre, de las confusiones que vemos en el mundo, la palabra de Dios es un ancla segura para nuestras almas. Confiemos en la palabra, aferrémonos a la palabra y permitamos que la sabiduría de Dios nos guíe diariamente. Diariamente. No solamente cuando el pastor en la iglesia nos dice, abran sus Biblias. ¿Cuántos tienen más de una Biblia en casa? Pastor, tengo todas las traducciones. Tengo desde la más antigua hasta la más nueva. Esta semana que pasó tuve la oportunidad de leer el primer capítulo de un libro que se llama Intenso, de A.W. Tozer. No sé, quizá usted escuche la palabra intenso y le pueda sonar mal. Hay una frase que dice que todo en exceso hace daño, ¿cierto? Nunca una persona, a ninguna, le ha hecho daño tener exceso de Dios. Porque de Dios nunca es suficiente. Con Él no hay excesos. Y con Él siempre queremos más. Y en este libro, el escritor hace un estudio profundo y usa la Reina Valera del 60. ¿Cuántos aquí tienen Reina Valera del 60? ¿Y cuántos tienen otra versión? Pero aquí, no en la casa. Y este pastor explicaba, ¿no? O sea, a mí me movió el piso. Me quedé pensando un poco en eso.
Y decía que cuando solamente había la Reina Valera del 60, la iglesia nunca había sido tan fuerte, ni Dios se había levantado para hacer grandes cosas. Pero luego llegaron otras traducciones, algunas de ellas diciendo que hacen que la Biblia se entienda mejor. Y dicen el pastor, hoy en día nunca ha habido una iglesia tan débil, con cristianos que sacrifican el ir el domingo al culto por una actividad familiar, por un viaje, por un feriado. Cristianos que se dejan llevar por lo que ven en la televisión, por lo que escuchan en las noticias. Y entonces el pastor hace una reflexión y dice, es interesante que hoy en día cuando la gente se jacta de que hay tantas traducciones, una para la persona más joven y otra para la persona más adulta, cuando más traducciones de la palabra hay es cuando más fuerte es la crisis que está atravesando la iglesia. Y decía este pastor, para las personas que me dicen que por qué hago de la Reina Valera mi traducción principal, decía este pastor, yo solo tengo una pregunta: ¿por qué Dios ha usado tanto esta traducción y no otras? Y es interesante, ¿no?, para poder reflexionar un poco. Yo he tenido la oportunidad de leer otras traducciones. Y por ejemplo, el mensaje que estoy compartiendo hoy, si yo hubiese tomado la NBI, la NTV, la nueva traducción lenguaje actual, yo no hubiese podido predicar con el bosquejo que tengo aquí, porque cambian totalmente el sentido de algunas palabras. En cambio, la Reina Valera es una traducción literal, palabra por palabra. Eso no estaba en las notas, pero ni siquiera lo dije en el primer culto, pero nosotros sabemos que un culto no es igual a otro culto. Si tienen la oportunidad, un consejo como pastor, Reina Valera del 60. Puede revisar las otras traducciones, pero que esta sea la principal. Amén. La palabra de Dios es fiel, hace sabio al sencillo. Si nosotros nos acercamos al Padre en busca de su conocimiento y de su sabiduría, Él va a traer revelación a nuestra vida porque es su voluntad. Dígale a la persona que está a su lado, Dios quiere revelarte. Es el deseo de Dios hablarnos. Él quiere. Somos nosotros los que no nos acercamos muchas veces. Dios no le quiere hablar solamente el domingo que usted llega a la iglesia. Dios le quiere hablar todos los días. Amén. Tiene una palabra para usted todos los días. Amén. ¿Sabe cuál es el problema, amados? Que muchos cristianos no leen la Biblia con la expectativa de que Dios puede hablar. La expectativa es algo importante. Diga conmigo expectativa. Cuando usted viene a la iglesia, ¿con qué expectativa viene? La expectativa es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la expectativa nos revela dónde está nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Entonces, cuando nos acercamos a la palabra, ¿cuál es nuestra expectativa? Porque para algunos cristianos quizá la expectativa, la única que tienen, es aquietar su conciencia haciendo algo que saben que tienen que hacer. Pero no es igual a acercarnos a la palabra con la expectativa de que mi Padre Todopoderoso en los cielos tiene algo para mí.
¿Cuál es nuestra expectativa? Volvamos al pasaje. Salmos 19, verso 8, su primera parte. Dice, los mandamientos de Jehová, ¿qué son? Rectos. Dígale a la persona que está a su lado, ponte recto. Ponte recto. Los mandamientos de Jehová son rectos y ¿qué producen? ¿Qué hacen? Alegra el corazón. Alegran el corazón. Yo voy a decir una frase y luego voy a contar hasta 3 y usted la va a repetir. Amén. Escuche con atención la frase. Luego cuento hasta 3 y usted lo repite. 1, 2 y 3. Usted va a decir esto. La palabra de Dios es recta. 1, 2 y 3. Ahora va a decir la siguiente frase. La palabra de Dios no es gravosa. 1, 2 y 3. ¿A cuánto le gustan los mandamientos? Poquitos esos amenes, ¿no? Voy a preguntar otra vez, ¿no? ¿A cuánto le gustan los mandamientos? Yo me acuerdo cuando estudié en el colegio, yo soy sociales y comunicación, ¿no? Y en el último año de colegio nos regalaron una copia de la Constitución de la República del Ecuador. Y tuvimos que aprendernos eso que a veces uno ve cosas en el colegio y se pregunta, ¿y esto para qué me va a servir? Si en el país los estatutos están de adorno. Pero en la palabra de Dios yo encuentro estatutos que cuando los cumplo traen bendición a mi vida. Amén. Mandamientos. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. La palabra de Dios, amados, es recta, no es gravosa. Cuando nosotros obedecemos, trae alegría y satisfacción a nuestro corazón de un modo que nada ni nadie más lo puede ofrecer. Claro que esto va muy en contra de lo que el mundo nos quiere hacer creer. Hay una frase que no está en la Biblia, que estoy seguro de que usted la puede completar, una frase que dice que lo que fácil viene, fácil se va. Y a veces el ser humano está que busca una felicidad inmediata, pero lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, ¿qué clase de alegría quiere usted? ¿La que ofrece el mundo a través de tantas cosas? ¿O la alegría que ofrece el Señor? El hombre en este mundo lamentablemente busca con desesperación alegría instantánea y pierde de vista el ser verdaderamente feliz y para siempre. Recuerdo que una vez siendo muchacho, siendo niño, un adolescente, hicimos un viaje, visitamos familia en otro lugar y ahí en medio de la visita se me acercó un primo, contemporáneo conmigo. Y entonces él me preguntaba, oye, ¿tú sabes pescar? Yo, no sé pescar. ¿Nunca te han llevado a pescar? Yo, todavía no. Y entonces me dice, por aquí cerquita hay un río y allí nosotros pescamos. ¿Por qué no vienes? Y yo te enseño a pescar. Claro que yo me emocioné, ¿no? Dije, bueno, vamos a pescar, me va a enseñar a pescar. Y entonces le dije, me gusta la idea, pero déjame hablar con mis padres para pedirles permiso. Y entonces mi primo me dijo, ¿y si no te da permiso, qué vas a hacer? No voy, no me dan permiso. Y mi primo seguía, ¿no? ¿Y si sí vienes? ¿Qué va a pasar si sí vienes y no te dan permiso?
dije, pues, no sé cómo sean mis tíos contigo, pero a mí mis padres, cuando yo desobedezco, me dan una cueriza. Me llevan al cuarto, sacan el arsenal de correos. Primero tienen una conversación conmigo. ¿Tú sabes lo que hiciste? Sí. ¿Sabes que está mal? Sí. ¿Qué aprendiste? Esto. Ah, ya, muy bien. Me da vuelta, mijito. Póngase ahí. Vamos a ver. ¿Y sabe qué me contestó mi primo? Pero tú ahorita la vas a pasar bien. Y ese castigo va a ser solo un ratito. Es más, me dice él, yo te puedo enseñar una técnica y cuando te van a pegar, tú haces como que aprietas así duro. Y entonces ya no sientes. Ya no te va a doler tanto, ¿no? ¿Sabe qué hice? No vas a ver, sigamos. No fui. Luego hablé con mis padres y les conté lo que el primo me había ofrecido, ¿no? Por ahí papá o mamá me dijeron, qué bueno, mijito, que no fue para allá. Usted tenía que decirnos. Yo sí, claro. Es obediente, ¿no? Y por ahí uno de mis hermanos me dijo, ay, si hubieras ido. ¿Cuántos aquí tienen niños pequeños? Levanten la mano los que tienen niños pequeños. Escuche bien esto. Cuando nosotros no instruimos a los niños, no les hacemos ver la importancia de la obediencia. El desobedecer cuando son niños, cuando ellos sean adultos, va a ser una desobediencia mayor. La Biblia no por gusto dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo. Hay muchas cosas que como niños cuando nos dicen no, ¿cuántos padres han dicho, no hagas eso? No vayas a tal lugar. No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta. Pero cuando pasa el tiempo, hay tantas cosas para las que mis padres me dijeron que no. Y en el momento yo me molesté. ¿Cómo así que no? Pero si mis amigos van a ir, ¿por qué yo no puedo ir? Ahora que ha pasado el tiempo, cuando yo medito y pienso en eso que quedó atrás, en ese no que me dijeron, hoy puedo decir, Señor, gracias porque tuve un padre que me dijo que no. ¿Quién sabe qué sería de mí hoy? Ahora, Dios es así con nosotros. Él sabe lo que nos hace bien. Él sabe lo que nos hace falta. Él sabe lo que necesitamos. Si Dios nos dice que no, muy buenas razones ha de tener. Quizá en el momento no entendamos, no nos guste, pero después vamos a entender, después daremos gracias, después adoraremos su nombre, después le diremos a nuestro Padre, qué buen Padre fuiste siempre. La palabra de Dios es recta, que alegra el corazón. Cuando pensemos en la alegría, amados, recordemos que de nuestro Señor podemos recibir un gozo que va más allá de la felicidad que trasciende en este mundo, hacia lugares y cosas que no le hacen bien al hombre, aunque tiene muchos engañados creyendo que la vida se trata de lo que hay aquí. Vive tu vida ahora, disfruta la vida ahora, ¿no? Y para muchos que se están perdiendo, los cristianos no están disfrutando la vida, ¿cierto? O eso es lo que dicen por ahí.
En Jesús nosotros encontramos un gozo, Amén. alegría y felicidad Amén. que va más allá de este mundo. Amén. Dios. Y si alguna persona en esta mañana quizá piensa que no está disfrutando la vida cristiana, permítame decirle que no ha conocido a Jesús. Porque quien conoce a Jesús lo disfruta, lo vive. Y no hay nada más que le pueda llamar la atención en este mundo, porque ya encontró a Jesús. La palabra de Dios, la palabra de Dios alegra el corazón. Antes de culminar este punto, pensemos también que Dios anhela, y es su propósito, que nosotros lleguemos a experimentar la eternidad con Él. ¿Cuántos quieren disfrutar la eternidad con Cristo? Amén. ¿Cuántos van hacia allá? Amén. Si ese es nuestro objetivo, no nos enfoquemos en lo que hay aquí, porque lo que hay aquí no se puede comparar a lo que hay allá. Que nuestro enfoque sea Jesús siempre, y que recordemos a dónde vamos. Y que nadie llegará a disfrutar a Cristo en la eternidad si no aprendió a disfrutarlo mientras estaba aquí. Punto número 4. Volvemos al pasaje. Dice el verso 8 en su segunda parte: el precepto de Jehová, ¿qué es? Puro. Diga conmigo, puro. ¿Y qué hace? Tenemos aquí el punto número 4 de este mensaje, que nos dice: la palabra de Dios es pura, que alumbra nuestros ojos. Mire la persona que está a su lado y dígale: ya estamos en el punto 4. Ya estamos en el punto 4. Ahora dígale: por lo menos en el último punto despiértate. La palabra de Dios es pura, que alumbra nuestros ojos. Recuerdo que estaba viendo hace un par de semanas quizá una operación quirúrgica en un ojo. No sé si hay alguna persona aquí que le dé miedo la sangre. A mí no me da miedo. Y a veces me pongo a ver operaciones, no sé por qué, pero me gusta ver operaciones, ¿no? Que remueven un órgano y ponen otra cosa y no sé, quizá en algún momento pase algo, necesiten ahí alguien que opere, ¿no? Primero Dios, no sé. Pero estaba viendo la operación de un ojo que tenía manchas. No podía ver con claridad. Y en la toma de la cámara, o sea, era impresionante, estaba tan cerca que se veía 4K, high definition, espectacular, súper cerca. Y uno puede ver cómo van usando los instrumentos y hacen un corte en la córnea, un corte lineal. Y luego por ahí introducen. Es más o menos como cuando me encuentro a alguien en el semáforo y me dice para limpiar el parabrisas, y luego empiezan a... Y ahora... wow, se ve HD. Y entonces metían un instrumento y iban sacando la mancha, hasta sacar todas. Y luego la misma abertura que hicieron para limpiar eso, por ahí mismo van cerrando y como que si no hubieran hecho nada. Y queda el ojo limpiecito.
El pecado mancha nuestros ojos. El pecado no nos deja ver. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, el Señor es ese doctor que empieza a operar nuestros ojos, empieza a introducir los instrumentos y empieza a limpiar. Y ahora nuestros ojos pueden ver. La palabra de Dios es pura, que alumbra nuestros ojos. ¿Cuántos quieren ver mejor? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? No es vicina que quita el rojo del ojo. Es palabra que quita el pecado de nuestros ojos. Entonces podemos ver. La pureza de la palabra de Dios es una razón más para entender que este libro maravilloso y precioso debe ser deseado, debe ser anhelado, más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Sobre qué vamos a basar nuestra fe, nuestra vida cristiana? Si no es acaso en la palabra. Pastor, pero es que a mí me gusta más orar. Sí, pero ¿cómo oras bien sin la palabra? Si es la palabra la que nos enseña cómo se ora. Dice un pastor que admiro mucho. Ya para terminar, amados, la palabra de Dios no la podemos negociar. Ese lugar que debe ocupar en nuestra vida no se puede negociar. Porque si usted negocia con eso, corre peligro su destino eterno. Porque si usted no cimenta su fe sobre lo que Dios ha dicho, cualquier otro fundamento se puede venir abajo. Solo la palabra de Dios es perfecta, es segura. La palabra de Dios. Un hermano se me acercaba la semana pasada, me tomó aparte, me dijo: pastor, quiero conversar con usted. En la confianza que tenemos, quiero sincerarme y hablarle de un problema que tengo. Y no sé qué hacer. Entonces le dije: si en algo te puedo ayudar, dime. Y entonces me dijo: mire, pastor, Dios sabe que no miento cuando le digo que puedo leer cualquier cosa sin problema, pero cuando leo la Biblia me da sueño. Me da sueño. No sé qué hacer para que eso sea diferente. Y bueno, ahí estuvimos conversando. Hay algunas cosas que necesitaba saber. Por ejemplo, le consultaba a qué hora del día él leía la palabra, en qué circunstancias, el contexto, ¿no? Pero en esa conversación con él me di cuenta que el enfoque principal que él tenía cuando se trataba de leer la Biblia era en la cantidad que podía leer. Y entonces le dije: tienes un enfoque equivocado cuando te acercas a leer la Biblia. Porque cuando te acercas a leer la Biblia no tienes que pensar en cuánto vas a leer, sino en cuánto Dios te va a hablar. Y Dios te puede hablar con un solo versículo. Entonces le dije: puedes probar lo siguiente. Toma un solo versículo de la palabra y medítalo.
Tenlo presente en tu mente en la mañana, en la tarde, en la noche. Empieza por ahí. Si me dices la próxima semana que te sigue dando sueño, me avisas para reprender al diablo, porque eso no está bien. Y claro, hay personas que a veces se acercan a la Biblia y dicen, bueno, voy a leer el Salmo 119, de principio a fin, de una sola sentada. Y de eso no se trata, ¿no? Esto, amados, es la palabra de Dios. Esto es un diálogo con Dios. No es un monólogo. Si yo solamente me enfoco en leer, lo dejo a Dios solo hablando. Esto nos debe generar un diálogo con Dios, donde Él me habla y yo le hablo, donde yo lo escucho y Él me escucha. Eso es la palabra de Dios. Debemos anhelar la palabra, buscarla con ansias, porque es en ella donde encontramos la verdadera riqueza, el verdadero deleite. Debemos procurar que nuestros corazones ardan como un deseo insaciable por la palabra, porque en ella encontramos vida, en ella encontramos luz, en ella encontramos la verdad. Hemos dicho en esta mañana que la palabra de Dios es perfecta, es fiel, es recta, es pura. Y estas características no deben ser solamente descripciones, sino una invitación para hacer de la palabra de Dios nuestra prioridad entre prioridades. El fundamento sobre el cual construimos nuestra fe. La guía que necesitamos para caminar cada día en su voluntad. Aquí comparto una frase con ustedes. Esta frase nos dice que no es lo mismo leer la Biblia en el momento en que nuestras actividades cotidianas lo permiten, que hacer de la lectura bíblica el momento que rige todas nuestras actividades. Muchos cristianos leen la Biblia con el tiempo que les sobra. Pero cuando hablamos de leer la palabra, hablamos de un tiempo que debe ser separado, escogido. ¿Cuántos aquí tienen horarios fijos de trabajo? Entran a una hora y salen a otra hora. ¿Y qué pasa si no cumplen? Descuento, ¿cierto? Escojamos, separemos un tiempo para la palabra. ¿El trabajo es de bendición? Sí. ¿El trabajo es bueno? Sí. ¿El trabajo es una prioridad? Sí. Pero la palabra de Dios es incalculablemente de mayor bendición que tu trabajo. Y por mucho más prioridad que tu trabajo. Todos los días de nuestra vida caminemos haciendo de la palabra de Dios nuestra prioridad. Póngase de pie. Dígale a la persona que está a su lado, oye, ponte de pie. El pastor y reverendo James Snyder compartió una frase que yo quiero que ustedes la puedan leer. Note lo que dice.
Cristo no murió en la cruz solo para salvar a la gente del infierno. Más bien, Él murió en la cruz para que todos puedan hacerse uno con Cristo. Es muy penoso cuando cristianos viven confiados de que ya tienen ganada la salvación y no viven conociendo a Jesús. Nuestro Señor Jesús no murió solamente para salvarnos del infierno. Él quiere ser uno con nosotros. Yo le pregunto de manera retórica en esta mañana, sin que usted me responda, ¿qué tan uno es usted con Cristo? Cierre sus ojos. No cometamos el error de subestimar el poder que tiene la palabra. Poder para sanar, poder para limpiar, poder para restaurar. Y quiero invitarle en esta mañana a que ore delante de la presencia de Dios, primero con una actitud de agradecimiento a nuestro Padre Celestial por la bendición que es su palabra. Y mientras usted ora en sus palabras, hablando con el Señor, yo quisiera dirigirme en esta mañana a las personas que quizá nunca han tenido la oportunidad de conocer a Jesús. No estoy hablando de saber cosas de Jesús, estoy hablando de conocerlo. Es muy fácil saber muchas cosas de tanta gente. Otra cosa es conocerlo de a de veras. Y si en esta mañana de pronto te has puesto a pensar y te has dado cuenta de que cuando se trata de Jesús solamente sabes cosas, pero no tienes una amistad con Él, una relación con Él, esta mañana tienes la oportunidad de encontrarte con Jesús. Esta mañana tienes la oportunidad de comenzar una nueva vida. Por eso quiero invitarte a continuación y a toda la iglesia, con sus ojos cerrados, que repitan esta oración después de mí de manera audible para poder ayudar a las personas que lo hacen de todo su corazón en esta mañana. Repitan después de mí. Dios, gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. Padre, entiendo que no hay nadie como tú. Nadie que me ame como tú. Nadie que me pueda cambiar como solo tú. Padre, en esta mañana quiero encontrarme con Cristo. Quiero recibir ese sacrificio que Él hizo por mí. Y Dios, gracias, porque tú me perdonas, me limpias. El pasado queda atrás, todo lo haces nuevo. Estoy cansado de saber cosas. Quiero conocerte. Conocerte de verdad. Jesús, ven a mi vida. Cámbiame. Renuévame. Gracias por un amor tan grande. En el nombre de Jesús.